Plan 2021 Iglesia IBET. Misión: proclamar el Evangelio de Jesucristo y guiar a las personas a una relación creciente con Él. Visión: levantar una iglesia de discípulos fieles que se conviertan en discipuladores de otros a través de nuestro proceso simple. Conectar, consolidar, crecer y comisionar. ¿Cómo lo haremos? Este año 2021 iniciaremos con las GPC, Grupos Pequeños de Crecimiento. Conoce más sobre los ministerios juveniles de nuestra amada iglesia. Debido a la coyuntura nacional y la cuarentena dictada por el presidente de la nación, se comunica que todas las reuniones juveniles se darán los días sábados a través de la plataforma Zoom. Si tienes hijos de 10 a 12 años, tenemos el ministerio de 10 veces mejor, quienes se reúnen virtualmente a las 4 de la tarde. Seguidamente, el ministerio de Restart para adolescentes de 13 a 16 años se reúnen los sábados a las 4:30 p.m. Asimismo, el Ministerio de Jóvenes IBET, dirigido a jóvenes de 17 a 25 años, tienen sus reuniones los días sábados a las 7 p.m. Finalmente, para los jóvenes de 25 años a más, tenemos el Ministerio Haris, quienes se reúnen a las 8:30 p.m. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bienvenidos hermanos, muchas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Somos la Iglesia IBET, una iglesia para tu familia. Como iglesia queremos alcanzar a otro para Cristo y necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes. Comparte esta transmisión en tu Facebook, así llegaremos a muchas más personas.
Llama a toda tu familia, sube el volumen de tu televisor o dispositivos que estés usando y elimina todas distracciones. El Salmo 107.1 dice: alabá a Jehová porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ahora sí, vamos a alabar al Señor. Bien, hermanos, vamos a cantar entonces, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En esta mañana queremos decirle: grande es Jehová. Vamos a alabarle al Señor con unos coritos un poco antiguos, pero que todos vamos a aprender o recordar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación.
sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por de todo el caos nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Dilo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este culto, a esta mañana. Gracias por conectarte. Y quiero saludar en esta mañana a todas las familias que nos están escuchando, nos están viendo también. Y estamos aquí para adorar a nuestro Dios. Esta mañana vamos a continuar tocando el tema sobre el Salmo 23, donde el domingo pasado habíamos empezado. Y habíamos empezado con una expresión: saber que Jehová es mi pastor produce seguridad en mi vida. Salmo 23. En esta mañana vamos a leer los versículos 1 al versículo 4. Y yo creo que es un salmo que todos lo sabemos y todos lo conocemos. Uno, cuando nació en una familia cristiana, lo que le enseñaban primero es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En esta mañana vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con la salud mental en estos tiempos de la pandemia. Es cierto, porque hay muchísimas personas, muchísima gente que está abatida, que está realmente deprimida y que no está manejando muy bien la salud mental. Y en esta mañana quiero que la palabra de Dios nos ayude, y básicamente este salmo nos va a ayudar mucho a tener una buena salud mental y así poder afrontar cualquier situación que se presenta, sea enfermedad, sea una enfermedad o sea también una muerte de un ser querido. En realidad, la crisis de la pandemia está agudizándose cada vez más. Hay más contagios, cada día hay más muertes y yo no sé realmente hasta cuándo y hasta dónde llegaremos con este tema de la pandemia. Esta semana, el día miércoles, falleció nuestro hermano Caleb Mendieta. Él ha sido miembro de la iglesia de los años 80 hasta los años 90 o 2000 aproximadamente, y muchos le conocieron. Yo tuve la oportunidad de viajar con él a Limabamba, él por la parte médica, yo por la parte espiritual y emocional también. También la semana pasada falleció el pastor Francisco Beltrán, un amigo, un pastor conocido de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. También esta semana falleció Roxana Ortiz, una hermana que asistía antes a la iglesia. Su hijo Brian queda ahora solo. Y así hay varios hermanos que están contagiados con el coronavirus. Nuestro hermano Smith Poma también, familiar de nuestro hermano Gustavo Berrospi, también está hospitalizado con oxígeno. Nuestra hermana Juanita Paredes también, esperamos que realmente Dios le levante. Y también esta semana me llamó una familia venezolana, toda una familia de 7 miembros contagiados por este virus. Y lo que ella pedía simplemente es ayuda para poder comer en esta semana. Así que el Salmo 23, entonces el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. En realidad hay varios valles de sombra y de muerte hoy en día. Por ejemplo, uno es las enfermedades ocasionadas por un tema de la naturaleza muchas veces, en este caso del virus. Otras enfermedades propias de cada persona. El tema de la soledad también es un valle de sombra y de muerte. El tema de la depresión, también mucha gente deprimida por la pérdida de un familiar. El tema del dolor también. Y por último, la muerte. Son valles de sombra y de muerte. Y hoy quiero hablarles sobre este valle de sombra, que es la enfermedad o las enfermedades. Ahora, ¿por qué decimos que la enfermedad o las enfermedades son como valle de sombra? Porque no se sabe realmente si vamos a sanar de una u otra enfermedad. Y lo que es más también, cuando muchas personas caen enfermos, usted o yo, muchas veces empezamos a manejar la idea de que vamos a morir. Muchas veces es eso. A veces cuando a uno le piden un análisis de muchísimas cosas en la sangre, uno piensa ya realmente que está al borde de la muerte. Por ejemplo, y eso es lo que está haciendo este virus.
si nos contagiamos o si alguien se contagie hoy en día con el virus, ya está pensando en la muerte. ¿Por qué? Porque realmente el virus está ocasionando miles de muertes en el mundo entero y aquí en nuestro país también. Miles de muertes. Y aquí es donde juega un papel muy importante tu fe, tu confianza en Dios. Juega un papel muy importante también tu salud mental para enfrentar este virus. Realmente, para enfrentar cualquier enfermedad. Ahora, toda enfermedad realmente produce dolor, toda enfermedad produce también tristeza en la familia, dolor en la persona enferma. Toda enfermedad produce cierta depresión también porque no se sabe cuándo vamos a salir y cuándo vamos a sanar. Produce desánimo y hay gente a veces que cuando está enferma por mucho tiempo, esa persona suele decir, mejor me muero. Produce desánimo, produce aflicción también, produce desesperanza también. Eso es lo que produce la enfermedad. Y eso es lo que está pasando hoy en día en muchas personas. Y en esta mañana vamos a enfrentar este tema de este valle de sombra que es la enfermedad. Y vamos a pensar en tres cosas en esta mañana. Primero vamos a hablar cómo aparecen las enfermedades. Y en segundo lugar, vamos a hablar cómo manejar las enfermedades desde el punto de vista espiritual, bíblico, hasta teológico de repente, pero también desde el punto de vista emocional. Y por último, vamos a pensar qué debo hacer, cuál debe ser mi actitud realmente frente a una enfermedad. Acompáñenme entonces en esta mañana para tratar este tema, la salud mental, de acuerdo al Salmo 23. Cómo enfrentar, cómo aparecen en primer lugar las enfermedades. Y yo quiero que vaya conmigo, use su Biblia en esta mañana, ¿no? Para poder entender el tema de las enfermedades. En primer lugar, vamos a irnos al libro de Romanos, el capítulo 8 del libro de Romanos, y vamos a ver, por ejemplo, los versículos 21 al 23. Note lo que dice Romanos 8, 21 al 23. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 22. ¿Qué queremos decir con esto? De acuerdo a la Biblia, note la expresión del versículo 21, ¿no? Libertada de la esclavitud de corrupción. Y lo que está diciendo Pablo realmente es que es la esclavitud de la corrupción, o sea, el deterioro de nuestro cuerpo, ¿no? A la cual está sujeto nuestro cuerpo. Tu cuerpo, mi cuerpo está sujeto entonces a la esclavitud de corrupción. Por eso, cuando Pablo habla a los Corintios en el capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 54, dice, porque es necesario que este corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción cuando Jesucristo venga a llevar a su iglesia. Y lo que está diciendo entonces realmente, este cuerpo está sujeto a una esclavitud de corrupción, de deterioro, de maldad. Entonces, este cuerpo se va a acabar algún día, pero ese es producto de la enfermedad también. En segundo lugar, 1 Corintios 6, 18. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando a los corintios por un tema bastante complicado de los corintios,
que aún a pesar de ser hijos de Dios, estaban practicando el pecado de la corrupción, de la fornicación. Pablo dice en el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas enfermedades que hoy en día hombres y mujeres tienen realmente es porque están haciendo mal uso de su sexualidad, de su cuerpo. Muchas mujeres están vendiendo su cuerpo. Muchos hombres también están negociando con su cuerpo. Y de allí vienen muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Lo que realmente técnicamente la medicina debe decir, infecciones de transmisión sexual. Pero ahí está otra causa de la enfermedad. ¿Cómo aparece la enfermedad? Y claro, teológicamente aparece evidentemente producto del pecado que cometieron Adán y Eva. En Lucas, el capítulo 13, versículos 10 hasta el versículo 12, habla algo muy interesante. Escuche lo que dice Lucas 13, de versículo 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Este es un pasaje muy interesante. Lo que yo puedo decir de este pasaje es que hay enfermedades por espíritus malignos. Espíritus malignos. ¿Qué quiere decir eso? El año 90, cuando yo me fui de misiones al Cusco, a Sicuani, a un pueblo llamado Pumaorco, entonces vinieron unos hermanos y me dijeron, pastor, hay una hermana que está aquí a 1 kilómetro, ella no sale de su casa, tiene mucho temor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos fuimos a la casa de ella. Era una altura la casa. Y cuando llegamos, la casa estaba cerrada y ella estaba dentro de la casa. Y había cierto temor en los hermanos. Y en ese momento oré con ellos y pedí que Dios a través de su Espíritu me dé el poder y la fuerza para poder entrar a la casa. Y cuando abrí la puerta, la señora estuvo allí cerrada debajo de un mosquetero. Y cuando yo le dije que salga, ella no quiso salir. Y me acerqué a ella, hablé con ella, le pregunté qué es lo que tenía. Y ella me dijo, es que realmente algo pasó con mi vida. Me fui al río y allí apareció un animal que me asustó. Entonces, yo deduje evidentemente con claridad de que eso era un espíritu maligno que produjo en ella temor en ella, el miedo en ella. Y en ese momento puse mis manos sobre ella y en el nombre de Jesús reprendí a todo espíritu de enfermedad, a ese espíritu maligno, y le dije, levántate. Y ella se levantó y en la noche estaba con nosotros en el templo adorando el nombre de Dios. Así aparecen las enfermedades también. El mismo Satanás también produciendo enfermedades. En el capítulo 11 del libro de Juan, los versículos 1 hasta el versículo 4, note lo que dice Juan, el capítulo 11. La palabra de Dios dice en el versículo 1 al versículo 4, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó con los pies en los cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que
que el que amas está enfermo? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuál es la deducción de esto? Que hay enfermedades, honestamente, que el mismo Dios puede provocar en una persona. Sí, en un creyente también, como una prueba para darlos a esas personas. Pero en este caso de Lázaro, era una enfermedad que el mismo Dios realmente produjo en la vida de Lázaro. ¿Para qué? Para que Lázaro muriera y al final Jesús podría demostrar su deidad, podría autenticar su poder como Hijo de Dios que es. Y al final Lázaro murió. Por eso Jesús va a decir, esta enfermedad no es para muerte. Porque al final Lázaro muere y Jesús va a hacer una declaración, la más grande declaración que nunca hemos escuchado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el mismo libro de Lucas también, en el capítulo 8 de Lucas, versículos 43 al 44. Note lo que dice así la palabra de Dios, Lucas 8, 43 al 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Una enfermedad producto de un proceso degenerativo. ¿Cuántas mujeres están sufriendo hoy en día enfermedades en el útero, enfermedades en su cuerpo? En este caso no es un caso aislado. Producto del cuerpo degenerativo, del desgaste de nuestro cuerpo también. He allí entonces el origen de las enfermedades. Y resumiendo esa parte, podemos decir en esta mañana que todas las enfermedades son producto del pecado, porque nuestro cuerpo está realmente así, esclavo de la corrupción, y algún día seremos cuerpos incorruptibles. Esa es la enfermedad. Y como dije también, claramente, que el pecado también va a producir enfermedad. Y por último, Dios mismo también puede provocar una enfermedad en la persona o en sus hijos, en cualquier tipo de persona, para que pueda volverse a Dios y tener una comunión con Dios. Esa es la verdad de las enfermedades. Hay gente que dice que las enfermedades no existen. Eso es falso. Hay movimientos de la nueva era que dice que todo está aquí. Ese es falso. Las enfermedades sí existen y es producto del pecado o de Dios mismo también, o de Satanás, como vimos en esta mañana. En segundo lugar, ¿cómo debemos manejar estas enfermedades? ¿Qué dice el salmista? 23:4. Aunque ande en valle de sombra. ¿Cómo debemos manejar estas enfermedades? ¿Yendo a los sanadores? ¿Yendo a aquellos que tienen, según ellos, dones de sanidad? ¿O dando una siembra para que después puedas cosechar en una sanidad realmente? Es como hace años atrás estuve escuchando una emisora cristiana y llamó una señora diciendo, hermano, quiero que oren por mí porque estoy enferma. Y el locutor le decía, hermana, usted debe sembrar tanto dinero para orar por usted. Note eso. En realidad, ese es todo un negocio hoy en día de muchos sanadores que se creen los vivos para
robar a la gente realmente. ¿Cómo debemos manejar las enfermedades? Note lo que voy a decir en esta mañana. En primer lugar, espiritualmente hablando, vaya conmigo al libro de Santiago. Santiago, el capítulo 5. Note lo que dice los versículos 14 y el versículo 15 de Santiago 5. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago en esto? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Santiago? Él habla de una oración eficaz, ¿no? Pero algo más dice, ungiéndole con aceite. Pero algo primero dice que hay que llamar a los ancianos. Interesante es esto, que cuando uno está enfermo, realmente lo que la Biblia te dice es, llame a los pastores para que oren por ti. Y Santiago dice, ungiéndole con aceite. Ahora, esa palabra, ungiéndole con aceite, podemos tomar en dos maneras. En primer lugar, podemos tomarlo como una especie de tratamiento médico, vamos a llamarlo así. Porque en esos tiempos había ciertas medicinas naturales y entonces el aceite podría ser una especie de tratamiento médico. Pero también podemos hablarlo del sentido metafórico o figurado, es decir, que los ancianos realmente podrían hacer un ministerio de ánimo a esa persona, un ministerio de consuelo también, un ministerio de fortaleza. Esa es la verdad, cuando uno ora por ellos. Entonces, el enfoque que habla Santiago es la oración eficaz. Es decir, una oración de fe en el Señor. Una oración de fe. Muy importante. Cuando estuve en Limabamba hace unos 4 o 5 años atrás, estuve en el templo allí y estuve un hombre, un hermano allí, alto, fornido, y me dijo, Pastor Daniel, quiero contarle mi experiencia, y me habló acerca de que en una noche, desde las 10 de la noche, su esposa entró a una fiebre tremenda. Y allí en la montaña no había médicos, no había ninguna posta médica. Y lo que ellos empezaron a hacer es orar a Dios, clamar a Dios, cantar a Dios. Su esposa seguía con fiebre y ellos orando a Dios. La oración eficaz del justo. Y a las 3 de la mañana la fiebre se fue de ella. Y la verdad es esto. Aquí en la ciudad, cuando nos enfermamos, lo que hacemos primero es buscar a un médico. Y algunos dicen de esa expresión, tengo mi médico de cabecera. Yo no tengo un médico de cabecera, honestamente. Yo tengo un médico divino que es Jesucristo. Y eso es lo que debe tener usted realmente. Antes de ir al hospital, usted debe venir a Dios o llamar a un anciano, llamar a un pastor, oren por mí. Ese es realmente cómo manejar las enfermedades. Primera Juan el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios. Primera Juan el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice claramente, 14, y esta es la voluntad, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo tenemos que manejar las enfermedades? Entonces, con confianza. Y ahí está. Y esta es la confianza. Pero algo más dice el versículo 14 en la última línea, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y escúcheme acá, querido hermano, querido amigo.
Yo sé que usted ha escuchado predicadores donde hablan de que tenemos que declarar sanidad o que tenemos que reclamar las promesas de Dios. No, según la Biblia, aquí no se trata de reclamar las promesas de Dios. Señor, reclamo tus promesas, que tú me vas a sanar. Señor, declaro en esta mañana que tú vas a sanarme. No. Lo que aquí Juan está diciendo, tenga confianza, pero tenga confianza en la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es soberano. Voy a decirlo más allá de eso. Que Dios es soberano. Y Él, de acuerdo a su voluntad, Él te va a sanar realmente, si Él lo quiere. Cuando mi mamá, el año 1986 aproximadamente, se enfermó de un cáncer, y nosotros empezamos a orar a Dios, toda la familia, orando. Y un hermano se acercó y me dijo: pastor, yo conozco a un hermano que tiene el don de sanidad. Él puede orar por tu mamá. Yo le dije: hermano, gracias, pero nosotros como familia estamos orando por mi mamá. Y sé que Dios tiene el control. Y sé que realmente Él hará su voluntad en ella. Porque yo no creo que realmente existe este don de sanidad que ya pasó. Fue en el tiempo de los apóstoles realmente. Número 3, Romanos el capítulo 9. Romanos el capítulo 9. Note el versículo 15 de Romanos. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está diciendo aquí Pablo en Romanos 9:15? Dos cosas. Desde el punto de vista de la salvación, está hablando a los israelitas, Dios tiene el perfecto derecho de escoger a quien quiere. Pero también aplicando a nuestras enfermedades, Él tiene su decreto para ti y para mí también. Y de acuerdo a su soberanía, realmente Él va a actuar contigo y conmigo también. Es lo que pasó con Job. Job en el capítulo 1, el versículo 21, después de haber sido destruido su hacienda, sus ganados, y después de haber muerto sus hijos también, y quedar con una sarna en todo su cuerpo, lleno de llagas y con fiebre, él dijo claramente: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Soberanía de Dios tratando las enfermedades. Y Job, el capítulo 14, el versículo 5, interesante que va a decir el libro de Job, capítulo 14, el versículo 5, dice así: ciertamente tus días están determinados, y el número de tus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Qué está hablando Job aquí? Tus días, mis días, tu tiempo, mi tiempo está determinado por Dios realmente. Aquí no se trata de alargar mi vida con vitaminas, no se trata de alargar mi vida con otras cosas extras. No, tenemos que entender que tus días, tu tiempo ya están determinados con Dios. Solo lo que tú tienes que hacer nada más es vivir con propósito en esta tierra. Y por último, cómo tratar, cómo manejar las enfermedades. 2 Corintios, el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo:
2 Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo es que tenemos a un Dios de consolación en medio de nuestras enfermedades. A un Dios de consolación. Y note lo que dice Romanos el capítulo 15. En esta mañana estoy nuevamente siendo bíblico para todos ustedes. Porque así debe ser realmente. Porque muchos engañadores hay hoy en día, ¿no? Y tratando de sacarte dinero de alguna enfermedad que tienes, ven acá, yo te voy a hacer. Y otras personas, otros creyentes que lamentablemente a veces van a otras personas. Pablo dice en Corintios, Romanos el capítulo 15, versículos 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es que hay un Dios de consolación. Él puede consolarte en tus enfermedades. Él está allí, al lado tuyo en tus enfermedades. Si estás en un lecho de dolor en esta mañana, Él está presente allí. Ese Dios de consolación. ¿Para qué? Que cuando tú recibas esa consolación, tú puedas también consolar a otros también. Ese es en segundo lugar. Primero hemos visto cómo aparecen las enfermedades. Segundo, cómo debemos manejar las enfermedades. ¿No es cierto? Y ahora, en este punto, tenemos que manejarlo también. Primero dijimos espiritualmente, ahora emocionalmente. Emocionalmente. Escúchame bien en esta mañana, porque el tema tiene que ver con la salud mental, de acuerdo a Salmo 23. La salud mental en este tiempo de enfermedades, el coronavirus. Escúchame, el dolor es inevitable, pero el sentirnos víctimas y miserables es una opción. Es una opción. Si vas a morir, hay que morir viviendo. Uno no crece si todo es perfecto. Pero el sufrimiento o las enfermedades, voy a decir esto, es un regalo, un gran regalo que tiene un propósito. El propósito es crecer, tanto para el que está enfermo como también para la familia. Si hay tormenta, habrá arco iris también. ¿Me entiende? Y por último, morir no es algo que tenemos que temer. Puede ser la experiencia más maravillosa de la vida, el morir. Y lo digo con convicción, porque todo depende de que cómo hemos vivido en esta tierra. Todo depende. ¿Y sabe por qué? Porque el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 1 va a decir claramente, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Es decir, que si tú has sido un hombre, una mujer que has vivido con propósito, has sido un padre y una madre que has vivido con propósito en esta tierra, enseñando a tus hijos realmente el camino del bien, los valores y los principios de la vida, el día de tu muerte será un día donde ellos realmente hablarán bien de ti. Honrarán tu nombre, realmente. Te pondrán en alto cuando tú mueras. Y eso es lo que va a pasar conmigo, realmente. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué dice el Salmo 23, 4? Aunque ande en valle de sombra, no temeré, no temeré.
por último, ¿qué hago para tener una buena salud mental en estos tiempos del COVID? ¿Qué hago? Estamos en un valle de sombra y de muerte. ¿Qué hacemos realmente? ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi actitud? Hay muchos que han perdido los estribos mentales, están buscando psicólogos. Los psicólogos hoy en día se han llenado de muchos pacientes. Los psiquiatras también se han llenado de muchos pacientes porque el COVID está afectando psicológicamente, emocionalmente a muchas personas hoy en día. Pero en esta mañana realmente quiero presentarte al mejor psicólogo del mundo, al mejor psicólogo del mundo, que es Jehová, es mi pastor, que aunque ande en valle de sombra, no temeré. Y quiero darles 3 pastillas en esta mañana para sus temores, para sus enfermedades, 3 pastillas espirituales. Primero, usted debe realmente memorizar el Salmo 23. Cruza el nivel de la enfermedad en esta mañana. Cruce el nivel de la incredulidad. Cruce el nivel, muchas veces, de un cristianismo sin Dios. Salmo 23 es el mejor psicólogo para tus miedos. El mejor psicólogo para tus miedos. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estarás conmigo. Esa es la primera pastilla espiritual para vencer tus miedos de la enfermedad. La segunda pastilla, el Salmo 121. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 121. Y ese salmo es el mejor médico de cabecera. Porque hay muchas personas que me han dicho: yo tengo mi médico de cabecera. Y honestamente, el mejor médico de cabecera tuyo y mío debe ser realmente Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios que sana nuestras enfermedades. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, mi eser, mi ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Del médico de cabecera? ¿De un psicólogo? ¿De un psiquiatra? ¿De dónde? Y el salmista se responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista no busca ayuda en la creación, sino busca ayuda en el creador de él. Y aquí esta mañana, para los que quieren un bosquejo de repente de este Salmo 121, voy a dar rapidísimo. Versículos 1 y 2, Dios tu ayudador. Versículos 3 y 4, Dios tu guardador. Versículos 5 y 6, Dios tu protector. Y versículos 7 y 8, Dios tu preservador. Y la última pastilla espiritual es el Salmo 91. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, tu mejor protector, Jehová. Lo que quiere decir el salmista, el Salmo 91 es esto: nada puede dañar a un hijo de Dios. Ese es el sentido del Salmo 91. Y termino con esto: nada puede dañar a un hijo de Dios, excepto si el Señor lo permite.
excepto si el Señor lo permite, porque Él es soberano. Pero nada puede dañar a un hijo de Dios. Y el versículo 3 dice, peste destructora. Y vivimos en una peste en este momento, que es el coronavirus. Termino en esta mañana. ¿Cómo aparecen las enfermedades? Ya lo mencioné, ¿no? ¿Cómo debemos manejar las enfermedades espiritualmente, emocionalmente? ¿Y qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a esto? 3 pastillas espirituales: el Salmo 23, el Salmo 121 y el Salmo 91. Apréndalo eso, apréndalo para tomar el examen el próximo domingo. Si quieres venir a Cristo, si quieres que ese Dios sea tu protector en tu enfermedad, dígalo a Él: Señor, gracias porque tú eres mi protector, tú eres mi pastor, tú eres mi ayudador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor. Cuando en tormentas probada es mi fe, en ti siempre confiaré. Declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Al cantar es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí.
gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Estos son los anuncios de la semana. Estamos cerca de iniciar los grupos pequeños de crecimiento online, más conocidos como los GPC. Si quieres formar parte de uno, solo debes registrarte a través de nuestro WhatsApp 993 11 75 15 o a través de nuestro Facebook Iglesia Bíblica Evangélica de Tungazuca. Los GPC empezarán desde este 15 de marzo. Ya falta poco. No dejes pasar esta gran oportunidad. Sigamos creciendo en pequeño y conociendo más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te esperamos. Hola, tengo algo que contarte. Vuelve nuestro tercer congreso Aroma de Mujer. Trasciende y florece la vida. Será totalmente virtual. Solo tienes que inscribirte y te enviaremos el link vía Zoom. Tendremos talleres súper interesantes, así que este 5 y 6 de marzo, separa tu tiempo de 7 a 9 de la noche. Serán 2 días solo para nosotras. Mujer, es hora de trascender y florecer a la vida. Te esperamos. Academia Bíblica 2021, con los siguientes horarios: 11:45 AM y 4 PM. Empezamos con fuerza, estudiando la palabra y preparándonos para servir mejor al Señor. Inscripciones abiertas. Recuerda que para dar tu diezmo y ofrenda, puedes realizar un depósito o transferencia a las cuentas que aparecerán a continuación. Esto nos ayuda a sostener los programas y actividades de los ministerios de la iglesia, tener un sistema administrativo, dar mantenimiento a las instalaciones y ayudar a las iglesias hijas en Amazonas. No te olvides de entregar tu voucher a Secretaría. Espero que este culto en línea haya sido de fortalecimiento espiritual para ti y toda tu familia. No olvides de conectarte a las diferentes actividades que tenemos en la semana.